la predicación del Evangelio a los muertos. Hay dos pasajes en 1 Pedro en que encontramos esos dos textos que son dos textos de los más difíciles para entender de la Biblia. ¿Cómo es que se predicó el Evangelio a los muertos? Dice 1 Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto ha traído mucha controversia. Algunos dicen que hay posibilidad después de la muerte, pero no. Hay muchos versículos que dicen que la persona, una vez que muere, en la condición que muere, así queda para eternidad. Es decir, yo puedo morir con mis pecados arrepentidos porque creí en Cristo, entonces cuando muero tengo un destino eterno de gloria, pero si muero en mis pecados, si muero sin haberme arrepentido en rebelión, quedo en un estado de condenación eterna. Y acá en esta vida se define mi eternidad. Por eso es importante responder al Evangelio cuando nos predican. Por ejemplo, en Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En la historia que cuenta Jesús del rico y Lázaro, cuando el rico muere y atormentado en la llama, pide clemencia, pide alivio y no se le da el alivio. En Mateo 25, cuando Jesús condena a los que tienen alma de cabritos, alma de, como dice, de los cabritos que están a la izquierda, dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, al fuego eterno. Ya es eterna la condición apenas morimos. Bien, respecto a la predicación del Evangelio a los muertos, hay dos interpretaciones. Esta primera interpretación dice que se les predicó al Evangelio, cuando se les predicó el Evangelio, estaban vivos, pero que ahora, cuando Pedro escribe esta carta, ya están muertos. Es decir, se le predicó el Evangelio a los que ya murieron, sería la interpretación. Dice que fueron juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Por ejemplo, en ese tiempo había mucha persecución y había muchos que murieron. Entonces, mientras estaban vivos, se les predicó el Evangelio, pero ahora que Pedro escribe esta carta, dice: acuérdense que cuando estaban vivos, esa gente que ahora está muerta, se les predicó el Evangelio. Y esto, algunas versiones apoyan esta postura. Fíjense lo que dice una versión. Pues dice: no sin razón, el Evangelio ha sido anunciado a muchos que ya han muerto. Si bien en cuanto a los seres humanos han recibido la sentencia de muerte, es decir, por la persecución, a través del Espíritu viven para Dios. Otra versión dice: pues no es sin razón, el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto a los seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. La segunda interpretación de qué significa que fue predicado el Evangelio a los muertos, significa que cuando Jesús muere, muere, está 3 días, pero muy activo en el lugar donde están los muertos. Entonces, esta segunda interpretación habla de que Jesús va al Seol, después de morir en la cruz, cuando estaba todavía muerto en esos 3 días, y le proclama el Evangelio a todos los muertos. En ese tiempo en el Seol había 2 compartimentos. Uno donde estaban los salvos del Antiguo Testamento, que se llamaba el seno de Abraham, como dice ahí en Lucas 16, Jesús enseña, y otro lugar ya de tormento, que se llama Seol, el Seol en sí. Entonces había 2 clases de muertos. Unos que estaban siendo consolados, había una gran abismo, y venía la otra parte que era el Seol en sí, donde estaban atormentados. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le proclama el Evangelio a los 2. ¿Por qué? A los que ya eran salvos y estaban
en cierto sentido disfrutando en el seno de Abraham, les confirma su salvación, les asegura la salvación. Dice, miren, ya morí, ya cumplí, lo voy a llevar conmigo al cielo directamente. Pero los muertos, esa proclamación de evangelio es una sentencia de condenación, les confirma su condenación, no que le va a dar una oportunidad a los muertos, porque repetimos, según los versículos que leímos, no hay oportunidad después de la muerte. Porque el mensaje de salvación, el evangelio, produce una doble sentencia de acuerdo a cómo la persona reaccione. Si la persona cree y acepta el mensaje de salvación, tiene vida eterna. Pero si rehúsa creer y permanecer en rebelión, el mismo evangelio que para uno es vida, para ellos es condenación, y condenación eterna. Entonces, no hay segunda oportunidad. Ahora, el otro texto también difícil de entender, que está también en 1 Pedro capítulo 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Bien, este relato para entenderlo, hay que ir a Génesis 6, del 1 al 4, cuando está también ese texto difícil de entender que le hemos explicado de quiénes son los hijos de Dios. Cuando dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, se llegaron a ellas y tuvieron relaciones. Bien, fíjense que el texto de Pedro dice que cuando Jesús murió, fue y predicó a los espíritus que pecaron en tiempo de Noé. ¿Qué pecado cometieron? Bien, ya explicamos cuando dijimos quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6 en ese video, que eran ángeles leales a Dios, que al ver a la hermosura de las mujeres se rebelan contra Dios, descienden a la tierra, toman cuerpos humanos porque los ángeles podían corporizarse y fornican con mujeres. No voy a explicar todos los motivos por los cuales creo esto, pero si ustedes leen Judas, el que tiene un solo capítulo, Judas 6 y 7, ahí van a ver, si leen detenidamente Judas 6 y versículo 7, cómo habla de que ángeles fornicaron. ¿Cómo fornicaron? Porque tomaron cuerpo. Entonces, Jesús, cuando desciende a esos ángeles que pecaron de esa forma terrible, dice que se les proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Y qué se les proclamó? Su condenación. Fíjense que ahí predicar, hay dos palabras para predicar. Una es evangelizomai, que es predicar el evangelio, y la otra es keruso, con K. Bueno, acá se usa keruso. Keruso no es predicar el evangelio, sino keruso es proclamar, anunciar y declarar. ¿Qué hizo Jesús? A estos seres rebeldes que ya estaban confinados en un lugar del Seol, les proclamó, les selló, les confirmó su sentencia, su condena eterna por el pecado terrible que habían cometido. Entonces vemos que en 1 Pedro 4, el evangelio anunciado a los muertos no es que le dio otra oportunidad para ser salvos, y los espíritus encarcelados de 1 Pedro 3, que pecaron en el tiempo de Noé, se les confirmó la condenación. Bien, espero que este video les haya interesado.